Bueno, chicos, una vez realizado la cuadrícula de más oscuro a más claro, vamos a realizar este ejercicio. Este ejercicio es una composición de tres formas geométricas, una esfera, un cubo y una pirámide que están apoyadas en un suelo, en una mesa. Por lo tanto, se ve el cubo, la esfera, la pirámide, la mesa y la pared, y las sombras que se generan de estas tres formas, ¿vale? Entonces lo vamos a realizar sobre una hoja de bloc de dibujo. Quien no tenga bloc de dibujo lo puede hacer sobre un folio blanco. Lo primero que vamos a hacer va a ser dibujar las formas. Para dibujar las formas y que quede bien hay que tener en cuenta el tamaño que ocupan en el espacio. Por lo tanto, si nuestro dibujo es una hoja de folio entera, como veis aquí en lo que es más gris, en nuestro dibujo también tiene que quedar así la composición. ¿Esto qué significa? No puede quedar ni muy pequeña ni muy grande. Entonces, aquí por ejemplo, en esta práctica, el cubo era dibujar un cubo únicamente, que esto es de primero. El cubo en un lado quedó muy pequeño, por lo tanto el ejercicio está mal. Y en el otro, pues ha quedado mejor. En el lado izquierdo ha quedado mejor. Bueno, entonces para eso lo primero que tenemos que hacer es encajar la figura. ¿Qué es encajar las figuras? Encajar las figuras es meterlas en unas cajas, en unos rectángulos. Como veis en esta imagen de la izquierda, lo primero que tenemos que hacer es unos rectángulos donde se vea lo que ocupa cada uno de esos elementos. Me imagino que esto lo haríais en primero, si no os lo cuento ahora. Por ejemplo, la imagen de la izquierda son solo las cajas. La de la derecha ya sería la siguiente parte, que es en esas cajas ya dibujamos las formas. Hay que entender que en nuestra composición, la composición que nosotros vamos a hacer, hay unas formas que están por delante y otras que están por detrás. Hay unas formas que tienen líneas más horizontales y otras que están en perspectiva hacia dos puntos de fuga. En este caso, la esfera está en un primer plano, el cubo está por detrás. Por lo tanto, dibujaremos solamente las partes que nosotros veamos. La pirámide no está recta, igual que el cubo. Están en posición de perspectiva a dos puntos de fuga. Hay que dibujar esas inclinaciones. Por lo tanto, es muy importante encajar la figura. Si nos fijamos, la esfera está por delante, el cubo está por detrás y hay una parte que sobresale por arriba del cubo con respecto a la esfera. Si nos fijamos, el cubo ocupa casi la mitad de la pirámide. Todas esas partes, todas esas proporciones hay que tenerlas en cuenta. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer va a ser encajar la figura, meterlas cada una en unos rectángulos proporcionados para que luego podamos dibujar los elementos. Por ejemplo, aquí en esta representación lo que vemos a la izquierda es el encajado. Solamente las líneas geométricas básicas que marcan, en este caso, el tamaño que tiene, por ejemplo, el tubo de pasta de dientes, la posición que ocupa en relación al resto de los elementos. En formas geométricas básicas, en direcciones básicas. El siguiente paso, una vez que tengamos esto hay que hacerlo flojito. Tenemos que ya dibujar las formas. En este caso, en el segundo paso, dibujaremos ya la pasta de dientes, el esmalte, el tazón con los cepillos en este ejercicio, pero esto no es lo que nosotros tenemos que hacer. Esto es un ejemplo, que vosotros veis el ejemplo para luego construir lo que tenéis que hacer, que es el que os he enseñado al principio. Y una vez que ya tengamos la forma dibujada, ya se pinta o se sombrea, ¿vale? Esto es un ejemplo para que veáis cuál es el proceso del encajado. Otro ejemplo de encajado, por ejemplo, sería esta composición, que primero se mete en unas cajas y luego se dibuja. Y el siguiente paso es el sombreado. Entonces, si nosotros tenemos este dibujo, lo primero que vamos a hacer es observarlo. Mirar qué elementos están por delante, qué elementos están por detrás, siempre dejando
el espacio de la pared por arriba, que no esté pegada al folio, que haya como un marco alrededor. Primer paso, pues encajamos la figura, dibujamos unos cuadrados que digan qué espacio ocupa cada elemento. Una vez que ya tengamos el encajado dibujado de manera suave, vamos a sombrearlo. Para sombrear los volúmenes, sombrear no es manchar todo de gris, porque no todo tiene el mismo tono de gris. Sombrear es darle volumen. Entonces hay unas zonas que son blancas, otras que son gris clara, otra que son gris más oscura y otras que son negras. Eso es lo que vosotros tenéis que reproducir. Luego tenéis que dibujar la línea de la mesa y las sombras proyectadas en el suelo, las sombras arrojadas. Entonces, os voy a colgar unos vídeos donde se explica muy bien cómo sombrear las formas. No vale con emborronar. Se tiene que ver perfectamente el volumen. Si yo estoy dibujando una esfera y la esfera es redonda, la sombra también la tengo que colocar generando ese volumen redondeado. No puedo hacerlo con líneas rectas. Si tengo que hacer la sombra del cubo, ya como el cubo está dentro de un plano de una línea recta, sí que lo puedo hacer con líneas rectas. Aquí estos son los vídeos donde se explican unos ejercicios como ejemplo, para que vosotros luego los podáis aplicar a la composición que tenéis que hacer. En este caso se explica cómo sombrear el cubo. Las zonas que tienen luz, la línea del contorno de la figura es muy suave. Las zonas que tienen sombra, la línea es más oscura, pero se tiene que ver el contraste. Las sombras no pueden salir de las figuras. La sombra arrojada tiene que ser la que está en el suelo, tiene que tener coherencia con la figura a la cual corresponde esa sombra. Por ejemplo, aquí vemos dos tipos de maneras de sombrear. Objetivamente está bien el de la derecha. ¿Por qué? No hace falta dibujar líneas. Simplemente con las propias sombras, las propias intensidades de las sombras se genera el volumen de los objetos. Los objetos que nos rodean no tienen una línea de contorno. Simplemente están diferenciados o bien por su volumen o por... Entonces nosotros no tenemos por qué realizar una línea de contorno en una esfera. En la derecha no hay una línea de contorno. En la izquierda está una línea de contorno que hace que se vea más falsa. Entonces hay que intentar evitar esas líneas de contorno, hacerlas muy suaves. Solamente representar las líneas de contorno en aquellas partes que sean más oscuras. Para eso es muy importante que os veáis los vídeos, ¿vale? Que voy a colgar. Esto ya lo he explicado. Entonces, este es el ejercicio que vamos a hacer. Primero encajamos y luego lo dibujamos. Cuando ya lo tengamos dibujado, vamos a hacer las sombras con un lapicero B como hicimos la práctica anterior. Hay que dibujar también las sombras del suelo. Hay que dibujar también la mesa, la línea de la mesa y la línea de la pared. No solamente hay que dibujar las figuras, sino también hay que dibujar el fondo de las figuras. ¿De acuerdo? Bueno, pues os colgaré también los vídeos para que los veáis. Venga, ánimo.